Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 112. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer año de Ciro, rey de Persia, se cumplió la palabra de Yahvé proclamada por Jeremías. Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro mandó proclamar tanto de viva voz como por escrito en su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y ahora me encarga que reconstruya su templo en Jerusalén de Judá. Dios esté con los que pertenecen a su pueblo y que subieran a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. En todo lugar donde se encuentren estos sobrevivientes, que la gente del lugar les proporcione plata, oro, bienes, ganados y también ofrendas voluntarias para el templo de Dios, que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en camino los jefes de familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos a los que Dios había abierto el espíritu para ir a reconstruir el templo de Yahvé en Jerusalén. Todos los que los rodeaban les entregaron su ayuda de diversas formas, dándoles plata, oro, bienes, ganados, gran cantidad de objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. El rey Ciro tomó los objetos del templo de Yahvé que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y que había puesto en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, los mandó retirar por intermedio del tesorero Mitridates, quien los contó delante de Sesbazar, príncipe de Judá. Esta es la lista: 30 bandejas de oro, 1000 bandejas de plata, 29 cuchillos, 30 copas de oro, 410 copas de plata de mediana calidad y otros objetos. En total había 5,400 objetos de oro y plata. Sesbazar se llevó todo eso cuando volvieron los desterrados desde Babilonia a Jerusalén. Estas son las personas de las provincias de Judá que regresaron del cautiverio. Habían sido deportados a Babilonia por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Regresaron a Jerusalén y a Judá, cada cual a su ciudad. Llegaron junto con Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Lista de los hombres del pueblo de Israel: los hijos de Pareos, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahat Moab, hijos de Josué y Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satú, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Belai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigvai, 2056. Los hijos de Adin, 454. Los hijos de Ater, Jehizquía, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Yora, 112. Los hijos de Yasum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los hombres de Netofá, 56. Los hombres de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Kefira y Berot, 743. Los hijos de Rama y Geba, 621. Los hombres de Micmas, 122. Los hombres de Betel y de Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos de otro Elam, 1254. Los hijos de Yarim, 320. Los hijos de Lot, Yadid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Senar, 3630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, la casa de Josué, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasejar, 1247. Los hijos de Yarim, 1017. Los levitas, los hijos de Josué, Cadmiel, hijos de Odavía, 74. Los cantores, los hijos de Asaf,
128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmán, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai. En total, 139. Los sirvientes, los hijos de Sija, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Samlai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asna, los hijos de los Meunitas, los hijos de los Nefasitas, los hijos de Babuc, los hijos de Jacufa, los hijos de Harur, los hijos de Baslut, los hijos de Mejida, los hijos de Jarsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisra, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Hatifa, los hijos de los esclavos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Asoferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaba, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret Hasabayim, los hijos de Ami, el total de sirvientes e hijos de esclavos de Salomón, 392, los sobrevivientes que venían de Tel Mela, de Tel Harsa, de Kerub, de Adán y de Imer, no pudieron decir si sus familias y sus clanes eran de Israel. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Nacoda, 652. Entre los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jobaías, los hijos de Jacós, los hijos de Barzilai, ese hombre había adoptado el nombre de Barzilai de Galad, con una de cuyas hijas se había casado. Todos esos buscaron sus listas genealógicas, pero no las encontraron. Fueron descartados del sacerdocio como impuros. El gobernador les prohibió que comieran alimentos sagrados hasta que un sacerdote solucionara el problema por el Urim y el Tumim. Toda la asamblea era de 42.360 personas, sin contar a los esclavos y a los sirvientes en número de 7.357. También había 200 cantores entre hombres y mujeres, 736 caballos, 245 mulas, 435 caballos y 6.720 burros. Algunos jefes de familia, al llegar al templo de Yahvé en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para el templo de Yahvé, para que se lo reconstruyeran en el mismo lugar. Para esa obra depositaron en el tesoro, según los medios de cada cual, 61,000 piezas de oro, 5,000 piezas de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Los sacerdotes, los levitas y una parte del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén. Los cantores, los porteros, los sirvientes y todos los demás israelitas se fueron a vivir a su ciudad. Los israelitas ya estaban en sus ciudades cuando, al llegar al 7º mes, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos se juntaron para reconstruir el altar de Dios de Israel y ofrecer el holocausto tal como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. A pesar del miedo a los paganos, se reconstruyó el altar en el mismo lugar y se ofrecieron en el holocausto en honor de Yahvé. El holocausto de la mañana y de la tarde. Se celebró la fiesta de los tabernáculos tal como está escrito, con el número de holocaustos determinados para cada día. Luego, además del holocausto perpetuo, se ofrecieron los que estaban previstos para los sábados, las lunas nuevas y todas las fiestas en honor de Yahvé. Se ofrecieron también los holocaustos que cada uno, con toda libertad, quería ofrecer a Yahvé. Se comenzó a ofrecer holocausto a Yahvé el primer día del 7º mes, cuando aún no se habían puesto los cimientos del santuario de Yahvé. Dieron dinero a los que trabajaban la piedra y a los carpinteros, víveres, bebidas y aceite a la gente de Sidón y de Tiro para que trajesen madera de cedro. Debían transportarla por mar desde el Líbano hasta Jafo, según la autorización dada por Ciro, rey de Persia.
Al segundo año de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, sus demás hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían regresado del cautiverio a Jerusalén comenzaron la obra. Encargaron a los levitas de 20 años para arriba que dirigieran la obra del templo de Yahvé. Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, los hijos de Jodavías, se hicieron todos cargo de la dirección de los que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los obreros pusieron los cimientos del templo de Yahvé, se presentaron los sacerdotes revestidos de túnicas con sus trompetas, los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, para celebrar a Yahvé, tal como lo había ordenado David, rey de Israel. Entonaron este canto para alabar y celebrar a Yahvé. Porque es bueno, porque es eterno su amor para con Israel. Todo el pueblo lanzaba grandes aclamaciones y daba gracias a Yahvé porque se habían puesto los cimientos del templo de Yahvé. Muchas personas de edad, sacerdotes y levitas, jefes de familia que habían conocido el primer templo, lloraban abundantemente mientras se ponían ante su vista los cimientos. Pero muchos otros dejaban escapar sus alegres exclamaciones. No se podía distinguir entre el ruido de las aclamaciones alegres y el del llanto del pueblo. Eran tales las aclamaciones que se podían oír desde lejos. Los adversarios de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del cautiverio estaban construyendo un templo a Yahvé, Dios de Israel. Fueron pues a ver a Zorobabel y a los jefes de las familias y les dijeron: Vamos a construirlo junto con ustedes, pues, al igual que ustedes, invocamos a su Dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Asarjadón, rey de Asiria, quien nos desterró para acá. Zorobabel, Josué y los demás jefes de las familias de Israel les respondieron: No tenemos que construir junto con ustedes un templo para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos para Yahvé, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. La gente del país trató entonces de desanimar al pueblo de Judá y de amenazarlo para impedirle que construyera, y mientras estuvo Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, pagaron a unos consejeros para que hicieran fracasar el proyecto del pueblo de Judá. Al comienzo del reinado de Jerjes mandaron cartas para acusar a los habitantes de Judá y de Jerusalén. En tiempos de Artajerjes, Bislam, Mitridates, Tabel y sus demás colegas le escribieron a Artajerjes, rey de Persia, para acusarlos de nuevo. El texto del documento estaba escrito en arameo, pero lo habían traducido. Luego el gobernador Rehum y el secretario Simsai escribieron una carta en contra de Jerusalén destinada al rey Artajerjes. El gobernador Rehum, el secretario Simsai y todos sus demás colegas, los jueces y los embajadores, los funcionarios de Persia, la gente de Uruk, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas y los demás pueblos que el gran y célebre Asurbanipal desterró e instaló en las ciudades de Samaria y en las de la provincia que está más allá del Éufrates, escriben esto. Esta es la copia que mandaron al rey de Artajerjes, tus servidores, los hombres que están más allá del río. Debe saber el rey que los judíos que se vinieron de tu lado hasta nosotros llegaron a Jerusalén, reconstruyeron esa ciudad rebelde y malvada, están levantando de nuevo las murallas y reparando sus cimientos. Pero ha de saber el rey que si llegan a reconstruir la ciudad y levantan nuevamente sus murallas, no pagarán más tributos, impuestos ni peajes. Y por último, los reyes saldrán perdiendo. Como nosotros comemos la sal del palacio real, no podemos aguantar viendo el daño que se le hará al rey. Es por eso que enviamos esta información al rey, que se averigüe en los libros en que están guardadas las memorias de tus padres. Allí en el libro de las memorias descubrirás y te enterarás que esa ciudad es rebelde y que ha provocado prejuicio a los reyes y a las provincias, y que en los tiempos antiguos nacieron allí muchas revueltas. A eso se debe que haya sido destruida. Le hacemos saber al rey que si esa ciudad es reconstruida, si son levantadas de nuevo sus murallas, ya no tendrá más territorio a este lado del río. El rey les mandó respuesta al gobernador Rehum, al secretario Simsai,
y a los otros colegas suyos que viven en Samaria y en la región más allá del río Salud. La carta que me enviaron ha sido leída delante de mí punto por punto. Se han hecho averiguaciones por orden mía y se ha comprobado que, desde tiempos antiguos, esa ciudad se ha alzado contra los reyes. Se han visto allí rebeliones y revueltas, poderosos reyes reinando en Jerusalén, en la provincia más allá del río, a los que se les pagaba tributo, impuestos y peaje. Por eso, ordenen que se detenga el trabajo de esa gente. Esa ciudad no debe ser reconstruida hasta una nueva orden de mi parte. No descuiden en nada en este asunto, no sea que el mal siga en aumento con prejuicios para los reyes. Se leyó la copia de la carta del rey Artajerjes delante de Rehum, del secretario Simsai y de sus colegas. Apenas se terminó la lectura, salieron para Jerusalén y obligaron a los judíos por medio de la fuerza y de la violencia a parar los trabajos. Así fue como se suspendieron los trabajos del templo de Dios en Jerusalén, y así se siguió hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año. Sí se puede.